Bueno, se acerca el final del 2017, tiempo de hacer un análisis de los saldos, del balance que dejó este año. Vamos a empezar con el gran tema. ¿Cuál dirían ustedes que fue el gran evento, acontecimiento o tendencia, digamos, del 2017 en términos nacionales de México, Javier? Mira, yo diría que la violencia. Es decir, ya venía subiendo desde 2015, pero como que estábamos muy... Después de 6 años de solo hablar de la violencia, estuvimos poco dispuestos a abordar el tema en 2016. Y seguimos, creo yo, poco dispuestos, pero ya es tan contundente, tan claro que no solamente ahí sigue, sino que empeora la cosa, y tal el silencio de los principales actores, que yo, si tuviera que escoger un tema nacional, escogería ese tema. Desde luego. Héctor. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Y el siguiente asunto que me parece central para los hechos nacionales de México es uno no nacional, que es el señor Trump. Sí. La renegociación del tratado, ¿no? El señor Trump ha puesto en otro lado la relación de México con Estados Unidos después de 30 muy buenos años de acuerdo. Nos tiene en la incertidumbre respecto del tratado. Acaba de conseguir una legislación fiscal que reduce de tal manera los impuestos corporativos de las grandes empresas, que probablemente nos va a recibir el año entrante con la noticia de que nuestra recaudación fiscal va a bajar, y está efectivamente rodeado de las nubes tóxicas de la averiguación de la trama rusa, pero la economía estadounidense... Booming. Es increíble el booming en que está. Entonces, me parece que este amigo nos va a hacer más daño por mucho más tiempo del que hubiéramos pensado en enero. Bueno, yo agregaría eso que está relacionado. Yo creo que en términos nacionales el gran evento relacionado con Trump ha sido la renegociación del tratado, ¿no? Bueno, o sea, creo que finalmente México lo ha hecho bien, ¿eh? Yo sí creo que lo ha hecho bien. El equipo negociador lo ha hecho extraordinariamente bien. Pero es una zona tremenda de incertidumbre. De incertidumbre, pero ahí seguimos. O sea, frente a la posibilidad de que estuvo al parecer a horas este señor de decir me salgo del tratado, el chiste es que siguen las renegociaciones y creo que se ha comprado tiempo importante. Y lo que más me ha gustado a mí en ese sentido es el cabildeo que ha habido en Estados Unidos a favor del tratado. Creo que eso no lo teníamos a principios de este año y creo que ya ahora sí, a finales de este año, tenemos ese cabildeo a favor del tratado. Yo sí lo pondría como un tema, sigue causando mucha incertidumbre, pero yo creo que es un saldo importante y un saldo positivo para México. Pero creo que, Jorge, no sé si estarás de acuerdo. El mismo tema. O sea, Trump en lo internacional es Trump y Estados Unidos, independientemente de México. Y yo creo que lo que estamos viendo es algo que mucha gente temía en distintos momentos de la historia reciente de Estados Unidos, que es este repliegue. Ahora, a mucha gente le gusta el repliegue, porque dicen, qué bueno que ya... No es que no sean imperialistas, porque eso es como la ranita, o sea, así es, no puede no serlo, pero por lo menos pueden replegarse un poco. Nada más que ese repliegue trae consecuencias muy negativas para el mundo. El salirse del Acuerdo de París de cambio climático, salirse del TPP, el acuerdo comercial con Asia, salirse del pacto de migración, cuya conferencia fue en Puerto Vallarta la semana pasada, salirse del NAFTA si se sale o cuestionarlo, y podemos seguir así, salirse de la UNESCO. De hecho, salirse del consenso internacional. Hoy mismo se votó una resolución en el Consejo de Seguridad 14-1 condenando el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. 14-1, incluyendo desde luego Francia y Reino Unido. Es decir, el repliegue de Estados Unidos que está llevando a cabo Trump no favorece a nadie. El tema de Honduras ahorita. La OEA dice hubo fraude, hay que repetir. La Unión Europea dice chance. Estados Unidos está apoyando a Juan Orlando Hernández 100%, replegándose de un relativo consenso que había en la OEA sobre que sí es importante lo que dicen los observadores de elecciones en distintos países. Bueno, todo esto yo creo que le ha hecho mucho daño
a Estados Unidos y al mundo e indirectamente a México. Y el otro tema que sí es mexicano, además del TLC, es que ha generado un clima de peligro, de angustia, de miedo entre los mexicanos en Estados Unidos y ya cada vez con números más cuestionables. Es decir, si al principio el número de deportaciones era menor al de Obama en el último año, ya prácticamente se emparejaron las deportaciones, pero son de otro tipo. Son gente que tiene arraigo en Estados Unidos, tiene una familia, tiene una casa, tiene un automóvil, tiene un empleo, tiene familiares, etcétera, y de repente esta gente está siendo deportada. Las detenciones han aumentado 40%. Te está saliendo con la suya Trump, entonces. O sea, después por supuesto que sí. Claro, yo creo que ese es el saldo del 2017. Claro que está saliendo, no, por supuesto que sí. Así es, Javier. Yo otro tema internacional, pero que también es mexicano, y cae Trump y podría caer dentro de ese tema y podría caer 2018 dentro de ese tema, son las revueltas electorales que hemos visto en prácticamente todas las democracias de Occidente. Es decir, resultados sorprendentes, muy seguido preocupantes, una y otra vez en absolutamente casi todas las democracias de Occidente. Es decir, el algo avance está de la pasando. Derecha populista, digamos. A veces de la izquierda radical, resultados como el de Macron, que no es ni izquierda ni derecha, pero sigue siendo muy sorpresivo. En fin, algo el está avance pasando. de la derecha en Alemania, ¿no? Que creo que ni siquiera nos dio tiempo de analizarlo en este programa. Creo que ya no. Sí hablamos de ella. Sí, hablamos. Pero Podemos y Syriza, Podemos y Syriza en Grecia, que es izquierda. Lo de Cataluña. No solamente la derecha, derecha y izquierda. Resultados muy sorprendentes y muy seguido muy preocupantes. Ahora, yo quiero decir que este año, si lo recordamos, empezó con el gasolinazo y con los disturbios a raíz del gasolinazo. Disturbios que no se habían visto ni siquiera en la peor parte de los años 80 de la crisis económica, ¿no? Fue un tema que se fue diluyendo, pero caray, hombre, eso es lo que llevó a una impopularidad histórica del presidente Peña Nieto, de la cual apenas se va recuperando, ¿no? Pero fue uno de los grandes temas, este tema de la liberalización del precio de la gasolina, que nos los habían vendido erróneamente, y lo dijimos en esta mesa, es un error vender la reforma energética diciendo que van a bajar los precios de los combustibles. Y fue parte, a ver, recordemos, así empezó este año. Y empezó con una gran incertidumbre económica. Por cierto, económicamente no le fue tan mal al país en este año, comparado a lo que se esperaba a principios, Héctor. Bueno, el tema ese del motín, porque fue un verdadero motín por la gasolina, ahora sí que era un motín anunciado. Sí. Es increíble que hayan soltado el precio en esas dimensiones sin haber preparado, pues por lo menos una explicación o una contención del asunto. Ahora, muy asociado a eso, para mí hay un factor que tiene que ver con la seguridad, porque yo coincido con Javier que el acontecimiento decisivo, peor, digamos, del año para México fue la consolidación de esos niveles de violencia. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Que ese es el primer tema. Haya, pero sobre sin todo duda, que no haya ni de parte del gobierno, ni de parte de los partidos, ni de parte del Congreso, ni de parte de los candidatos. Seguridad civil organizada mucho más. Mucho más. Sí. Y de la parte académica también. Un intento cabal de diagnóstico, de explicación y de solución del asunto. No lo hay. Y en cambio vimos en este año aparecer una zona del crimen organizado que ahí estaba hacía mucho tiempo, pero que no habíamos visto y que tiene una potencia increíble porque es un mercado, ese sí que compite en rendimientos con la droga, que es el del huachicol. Y dicen el robo, que ya es el robo de las mercancías. Sí. Y eso sí que, digamos, la hipótesis de una segunda red de crimen organizado tan rentable como las drogas ilícitas en México, sí plantea un problema adicional de seguridad nacional muy importante. Entonces, a mí lo que me inquieta es la falta de concentración del gobierno en ese problema y la falta de concentración en general de los responsables y de los actores políticos en ese problema. Como si fuese normal, como si esta anormalidad brutal de los crímenes ya fuese nuestra normalidad aceptada. Esta aceptación me parece muy poco prometedora para el futuro. Yo creo que hay otro tema que también es internacional, pero toca a México, que es el tema Odebrecht, ¿no? O sea,
Que tiene a punto, por cierto, de caer al presidente de Perú ahora, ¿no? Nada menos. Mañana, creo, pasado, exacto, ¿no? En fin, y lo que hemos visto es que ha habido consecuencias en varios países. Salvo y en uno. México ya cayó un funcionario menorcísimo de Pemex. Es impresionante. El Ujier, ¿no? Odebrecht y la parte económica muy rápido. Sí. Odebrecht yo creo que sí ha sido, y el tema de la corrupción en general. Es que ese es el por ejemplo, tema, en Argentina no ha sido una corrupción de Odebrecht, pero hay varios altos funcionarios, un ex vicepresidente, un ex ministro de Economía, que ya están en la cárcel, y la expresidenta la están procesando, no por eso, sino por el tema de la mía, pero de todas maneras también la han acusado de corrupción. Entonces yo creo que en América Latina sí hubo muchos países algo muy importante en materia de corrupción, de avances. En Brasil quitaron a la presidenta. Bueno, o sea, hasta en Venezuela ahorita se acaban de echar al ex director de PDVSA, Rafael Ramírez. Ahora, el tema económico, volviendo en México, a mí parece que sí hay un elemento de preocupación. Hay un elemento de corto plazo que es hipotético, que es la tormenta perfecta de que se caiga el TLC, de que entre en vigor la reforma fiscal y nos afecte negativamente, y de que Andrés Manuel siga arriba en las encuestas hasta la elección, independientemente de si gana o no. Y hay una reacción nacionalista, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría? Si estos tres factores pueden desalentar de una manera muy significativa la inversión en México, extranjera y nacional privada, que compromete ya el crecimiento del 2019 y el 2020 y el 21. Un banco americano muy importante ya está pronosticando para el 2018 crecimiento de 1.6% en México, y eso viene sobre todo de la incertidumbre de la inversión. Y cuando calculan este escenario, digamos, de que se acaba el Tratado de Libre Comercio, entra la reforma fiscal, gana López Obrador, hay una reacción nacionalista, algunos calculan que podría haber recesión en 2018. Pero, a ver, Javier, perdón, es que me queda un minuto y creo que sí tenemos que hablar algo de Venezuela. Se desinfló como un globo así. No sé, pensábamos que... Bueno, no sé qué ibas tú a decir, perdón. Yo iba a decir que la sensación que yo tuve es que todo 2007, gobierno y oposición cerraron el changarro y solo empezaron a pensar en 2018. El único actor que estuvo activo en los temas relevantes, muy relevantes, fiscal, general, Sistema Nacional Anticorrupción, fue la sociedad civil organizada. Pero tanto el gobierno como la oposición como que nada más se dedicaron a pensar en 2018. Lo cual en un año que pasaron muchas cosas, ¿no? Bueno, pero yo creo que nos queda un minuto y ahora sí. Venezuela, Jorge, este año vimos que estaba a punto de caer quizás Maduro, y está terminando con un Maduro. La libró, pero haberte consolidado, librado. Sí. Aunque la situación económica se sigue deteriorando muchísimo. Está mucho más grave que hace un año. El tema del default venezolano y de PDVSA es inminente o ya ha sucedido en parte. El tema del fin del apoyo chino también ya es inminente o ya ha sucedido. Y el aislamiento del gobierno de Maduro en América Latina y en Europa es cada vez mayor. Que hubiera sido preferible que hubiera habido un desenlace afortunado durante este año, pues no lo hubo. No se pudo. No lo hubo. Pero bueno, por lo menos ya varios países cambiaron su postura. Yo creo que sí termina con un régimen fortalecido. Sí, pero una parte positiva, varios países cambiaron su postura hacia Venezuela y México fue uno de ellos, y yo por lo menos me congratulo de Es una consolidación política a la cubana. Sí. En el doble sentido de un control mucho más férreo, rumbo al desastre social. Sí. Porque esa es la consecuencia de esa consolidación política. Pero se acabaron las manifestaciones, fueron así como de un día para otro, ¡pum!, se acabaron. Pues ¿No les parece? Sostener eso, ¿no? A la cubana, hacia atrás. Sí, es muy difícil, eso es lo que te enseña. Que es por muy un tema difícil. que nunca tocamos en esta mesa durante todo el año y que es importantísimo, es China. Bueno, en muchos sentidos. El Congreso, económico, no lo tocamos en esta mesa, pero sí en el programa. Internacional. No, y lo del Congreso, la consolidación de Xi Jinping como prácticamente emperador de China, ¿no? Pero eso pone una China... Un momentito, un chisme. Sí, claro. Me cuentan que en la conversación que tuvo el presidente Peña, ahora recientemente con Xi Jinping, el presidente chino o el dirigente chino puso en la mesa el famoso dilema de Tucídides, diciendo: siempre que una potencia emergente desafía a la consolidada, hay una guerra.
Eso es un dilema más o menos conocido, yo no lo conocía, pero ahora me entero que es más o menos conocido, pero me parece muy importante que quien lo esté diciendo es el dirigente de la potencia emergente. Es decir, que en su mesa de estrategia y de geopolítica está la posibilidad de que esto no sea resistible para Estados Unidos y se dé ese conflicto de la potencia emergente. Y ya nos tenemos que ir. Corea del Norte fue parte también del peligrosísimo 2017, ¿no? También. Peligrosísimo. Sí. Tenemos que arrancar así tambor batiente el 2018. No, lo que viene en 2018. La única posibilidad de una tragedia seria global tiene que ver con las bombas que tienen estos señores. Pues yo creo que ya las van a tener y no va a poder hacer nada el mundo y ya ganó el señor ¿no? Yo las creo que por ahí. Pero que las tire. Sí, no, bueno, en fin. Héctor, muchas gracias. Bueno, feliz año. Javier, bueno. feliz año. Jorge, feliz año. Muchas felicidades a todos. Gracias, felicidades a todos. Aquí termina la edición de hoy. Equipo, felicidades. Claro, al equipo. Es que es el último programa del año, pero desde luego regresaremos en el 2018. Gracias a todo el equipo de Foro TV, a todos nuestros compañeros. Y gracias a usted por siempre acompañarnos. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.